Muy buenas noches para toda esta querida audiencia, para toda esta querida familia de Radio María Uruguay. Estamos nuevamente comenzando este programa sobrenatural de manera muy especial. Hoy vamos a tener presente a Nico, que no pudo venir. Vamos a estar en oración por él. Y les vamos a estar invitando a todos, como siempre, a que puedan participar de este programa a través de los mensajes, sobre todo al WhatsApp, que el número es 095-860-333. También les contamos que persiste un problema con el internet, así que sobre todo para las personas que estén siguiendo el programa a través de Facebook, hay un riesgo de que se corte la transmisión, así que a las personas que estén por Facebook las invitamos a trasladarse a ya sea la app Radio María Play, puede ser a la página de internet radiomaria.org.uy, o pueden trasladarse por supuesto al dial de la radio, que es 1090 AM, y seguimos por supuesto también colaborando con la radio para que pueda seguir creciendo también en cuanto a su plataforma. Y bueno, esto también es necesario la colaboración económica, por supuesto, para que la radio pueda seguir siendo cada día mejor, más profesional, para que pueda seguir mejorando también en todo sentido, no solo el internet, también ahora se está buscando mejorar la señal de la antena para que a lo largo y ancho del país se pueda escuchar con mejor calidad. Así que bueno, aprovecho este momento para recordar también la importancia de colaborar, sostener y con nuestra ayuda económica hacer que la radio mejore en su alcance, en su calidad de transmisión y siga creciendo en sus plataformas, y esto nos va a permitir seguir alcanzando más personas con este mensaje del Evangelio, con el mensaje de la fe. Así que de vuelta, el número de WhatsApp 095-860-333. Pueden estar mandando sus mensajes, sus saludos, sus intenciones para el momento de oración. Y como decía, hoy tenemos presente a Nico de manera muy especial. Bueno, hoy vamos a estar retomando, vamos a continuar con este ciclo de personajes bíblicos que hemos comenzado ya hace un tiempo. Pudimos, dar del Nuevo, del Antiguo Testamento unos cuantos personajes bíblicos, y hoy vamos a estar con el profeta Elías. El profeta Elías que, es un profeta que me encanta y es muy importante, y aquí van las preguntas para que no son tan difíciles, son preguntas para que puedan participar de este programa. Y las preguntas son: ¿cuáles son los momentos en que el profeta Elías es mencionado en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. La historia del profeta Elías se narra en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se va a hacer referencia, se va a aludir, se va a mencionar al profeta Elías. A ver, ¿quién se anima entonces? Estas son las preguntas. ¿En qué momentos en el Nuevo Testamento se menciona, se alude al profeta Elías? Entonces los invitamos a que puedan mandarnos estas respuestas, sobre todo al WhatsApp 095-860-333, y a todas esas personas que nos están siguiendo en Facebook. Entonces de vuelta los invitamos a trasladarse ya sea a la app Radio María Play, a internet radiomaria.org.uy, o a el dial 1090 AM en Montevideo, 1470 AM en Melo, 104.5 FM en Florida, 103.3 FM en San José y 104.5 FM en Tacuarembó, porque, como decía, puede pasar que se caiga la transmisión del Facebook durante la transmisión del programa. Así que tenemos al profeta Elías, el profeta Elías. Vamos a estar
en este día profundizando en la vida, en la enseñanza del profeta Elías, que como decía, se nos narra su vida en el Antiguo Testamento, concretamente en el primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes y un poquito en el inicio del segundo. Pero sobre todo en el primer libro de los Reyes. Pero hay un par de momentos, ahí ya estoy diciendo alguna pista, aparte de las respuestas. Hay un par de momentos donde en el Nuevo Testamento se va a mencionar, se va a hacer referencia al profeta Elías, y esta es la pregunta con la que estamos invitando a que participen. ¿En qué momentos en el Nuevo Testamento se hace referencia, aparece el profeta Elías? Podemos recordar, hay un momento que es muy conocido, seguro que lo hemos visto en catequesis, en misas, en celebraciones litúrgicas. Hay un momento que es muy conocido. El otro capaz que es un poquito más difícil, pero bueno, ahí está el desafío. Ahí queremos ver la audiencia de Radio María, cómo se haga presente con esta formación cristiana, esta formación bíblica, esta formación en la fe. A ver quién se anima. Todavía no están llegando ninguna respuesta. 095-860-333. ¿Dónde aparece, dónde se menciona al profeta Elías en el Nuevo Testamento? Hay dos menciones, una que es muy conocida y otra que capaz que es un poquito más difícil, no tanto, pero bueno, ¿dónde? ¿En qué momentos? ¿En qué hechos, acontecimientos? ¿En qué libros? No es necesario que me digan la cita bíblica, no estoy pidiendo la cita bíblica, sino que con sus palabras refieran a esos momentos. Donde se menciona el profeta Elías en el Nuevo Testamento. Como decíamos, su historia se relata en el primer libro de Reyes del Antiguo Testamento e inicio del segundo libro de Reyes. Y en el Nuevo Testamento hay dos menciones al profeta Elías. Así que bueno, esperamos la respuesta y vamos a ir mientras con una canción, porque quisiera tener alguna respuesta antes de entrar en dar al profeta Elías. Así que durante este tiempo, durante esta canción, los invito a pensar y a escribir, mandar esas respuestas, esos mensajes. Bueno, seguimos retomando este programa sobrenatural. Estamos retomando este ciclo de personajes bíblicos y vamos a estar, como decíamos, hoy profundizando en el profeta Elías, gran profeta. Su vida, como decía, se narra en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes e inicio del segundo, y en el Nuevo Testamento se menciona, se refiere, se alude a él dos veces. Y esa es la pregunta que estamos invitando para que participen, para que la audiencia tenga esta posibilidad de mostrar, mostremos que la familia de Radio María es una familia que tiene conocimiento bíblico, que tiene conocimiento de su fe. No son tan difíciles. Ahí igual tenemos un mensaje ya. Así que muchas gracias. Ahí nos está escribiendo Hilda. Buenas noches. El profeta Elías es mencionado en la transfiguración. Exactamente. Esta es una de las dos veces donde se menciona al profeta Elías en el Nuevo Testamento. Este es el momento más conocido. Tenemos también la celebración litúrgica de la transfiguración, donde cada año escuchamos este evangelio, donde sabemos que en esta manifestación de Dios, junto con Jesús transfigurado, aparecen Moisés y Elías. Así que vemos ahí justamente la importancia de este gran profeta que se hace presente en ese momento tan importante en la vida de Jesús, poco antes de ir a la cruz. Aquí tenemos otra respuesta muy buena.
Aquí nos escribe, uno es cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Y una de las respuestas es, uno dicen que eres Elías, exactamente, otro momento donde se menciona al profeta Elías. Muy bien, tenemos otra respuesta más, tercer mensaje. Buenas noches, Padre Lucho, buenas noches, Mauricio, buenas noches, audiencia, soy Karina de Solimar. Bendecida noche para todos. Al profeta Elías se lo menciona en varios momentos en el Nuevo Testamento, la transfiguración, su relación con Juan el Bautista y como ejemplo de oración y fe. Gracias, Padre Lucho, lo sigo escuchando, hermoso programa. Bueno, muchísimas gracias. Exactamente, entonces, esto era como un momento más interactivo que nos muestra un poco la relevancia, la figura del profeta Elías, que es retomado en el Nuevo Testamento, por decirlo así. Y bueno, desde el Nuevo entonces nos vamos a profundizar al Antiguo. Entonces, bueno, hemos visto la relevancia, la importancia del profeta Elías y ahora vamos a ir a profundizar al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, concretamente en el capítulo 17. Primer libro de los Reyes, concretamente en el capítulo 17. Así que si tienen la Biblia a mano, pueden ir y lo vemos juntos. O bueno, si alguien quiere anotar para profundizarlo después en algún momento de estudio de la palabra, lo puede hacer. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Entonces, bueno, allí algo que nos llama la atención, que es realmente llamativo, es que es como que la figura del profeta Elías irrumpe. No, que esto es algo que es bien de Dios, ¿no? No hay como una presentación de un nacimiento de Elías, de un crecimiento, de una formación de Elías, sino que en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, en el versículo 1 dice, Elías el Tisbita de Tisbé en Galad dijo a Ahab, por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, menos que yo lo diga. O sea que de la nada aparece Elías en plenas funciones proféticas, digámoslo así. Aparece ya plenamente desarrollado, profetizando con el poder de Dios y de esta manera es como que hay una irrupción. Esto ya nos habla de Elías, ¿no? Elías es un profeta que se movió con mucha fuerza, con mucho poder de Dios. Y ya en este primer versículo hay esta manera de aparecer, digámoslo así, es muy llamativa, es impresionante. Y bueno, justamente aparece con esta palabra que le da a Ahab, y es donde por la palabra profética justamente de Elías se cierra el cielo, digámoslo así. No hay más rocío ni lluvia. Y esto duró 3 años. 3 años duró este tiempo. Y bueno, nos muestra cómo era usado Elías, ¿no? Cómo era usado Elías por Dios justamente. Entonces vamos a ir deteniéndonos en algunos momentos para, bueno, obviamente no leer toda la historia, pero a continuación van a aparecer unos momentos claves donde Elías es sostenido por Dios. Vemos en este mismo capítulo, en los versículos siguientes, cómo Dios lo va a alimentar, cómo Dios lo va a cuidar. Dice en el versículo 2, la palabra del Señor le llevó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Querit, que está al este del Jordán.
beberá del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimentos, ¿no? Entonces vemos esta característica profética de los profetas, ¿no? De escuchar la voz de Dios, que Dios les habla, cómo ellos los obedecen. Y también se destaca, como estaba diciendo recién, este cuidado de Dios, ¿no? Dios le va a proveer el alimento, Dios le va a proveer el agua. Recordemos justamente que estamos en un momento donde el cielo se había cerrado, donde no había más lluvia. Entonces es importante que Dios le diga, beberás de este torrente, ¿no? Y bueno, y allí va a estar el profeta Elías, y bueno, dice la palabra que los cuervos le traían justamente pan por la mañana, dice, y carne por la tarde, y él bebía del torrente, y en cierto momento el torrente se secó, justamente por la falta de lluvia. Y bueno, ahí Dios le va a hablar nuevamente a Elías, o sea, en pocos versículos vemos cómo le habla recurrentemente, y en este caso le va a decir, ve a Sarepta, y ahí le va a decir que busque a una viuda. Y bueno, él parte, busca a esta viuda, y bueno, acá se va a dar toda una situación donde Elías le va a pedir el agua, donde va a ver que ella de alguna manera ya no tenía comida, y entonces, bueno, Elías se va a hacer presente en la vida de esta viuda de una manera milagrosa, ¿no? Para que esta viuda tenga comida. Entonces va a ser un milagro de multiplicación de harina y de aceite, y luego va a ser un milagro mucho más grande, que es justamente volver a traer a esta vida al hijo de la viuda, ¿no? Son milagros muy grandes. Ya en el Antiguo Testamento nos van a señalar sin lugar a dudas a cosas que luego va a hacer Jesús, ¿no? Como podemos pensar en la multiplicación de los panes, o las veces que Jesús volvió a traer a esta vida distintas personas. Y bueno, vemos que es un profeta que es muy usado por Dios, ¿no? Ya en los primeros versículos vemos recurrentemente Dios le habla, y él se mueve con mucho poder de Dios. Realmente es una figura impresionante, y bueno, justamente como veíamos al inicio del programa, va a aparecer en momentos clave de la vida de Jesús, como por ejemplo la transfiguración. Así que bueno, que el profeta Elías nos inspire a escuchar a Dios, a ser fieles a la voz de Dios, que nos inspire a dejarnos mover, a dejarnos usar por Dios en este tiempo, donde también hacen falta nuevos Elías. Elías tuvo una misión muy muy grande, que fue justamente traer la fe en el Dios único frente a la idolatría, porque Elías justamente se va a hacer presente en un momento donde había una gran idolatría. Ya vamos a entrar ahora en breve en toda esta pelea, o en todo este combate espiritual. Pero Elías, bueno, justamente tiene que confrontar a este rey que es Acab, y a la esposa del rey, que era Jezabel, que también se la complicó mucho a Elías. Y justamente también va a confrontar a profetas de Baal, que serían brujos. O sea, la verdad que es un profeta impresionante. Y bueno, hoy en día también se necesitan nuevos Elías que nos ayuden a volver a la fe en el Dios único, a ser libres de la idolatría, a ser purificados de la idolatría, a renunciar a la idolatría. Y bueno, que este programa nos ayude en eso, a la luz de estos textos bíblicos, y obviamente con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo, sin duda. Bueno, vamos a ir escuchando
otra canción y bueno, los sigo invitando a enviarnos mensajes al 095-860-333. Seguimos en este programa sobrenatural. Nos siguen llegando mensajes en Facebook. Betty Tori escribe la transfiguración. Eso es respuesta a las preguntas que hacíamos al comienzo del programa, donde aparece justamente Elías en el Nuevo Testamento. También tenemos otro mensaje de Graciela Pintos pidiéndonos oración, que vamos a tener presente, por supuesto, al finalizar el programa. Estamos entonces profundizando en este ciclo de personajes bíblicos en la vida del profeta Elías. Comenzamos en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, donde estuvimos viendo cómo de alguna manera la figura de Elías irrumpe con mucho poder, haciendo grandes señales como el cerrar el cielo por 3 años para que no lloviera. Incluso al inicio del capítulo 18 dice: mucho tiempo después, al tercer año, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: ve a presentarte a Ahab, el rey, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Y entonces ahí Elías se vuelve a manifestar proféticamente y vuelve a llover. También en el capítulo 17 estuvimos viendo una recurrencia en el escuchar, en el discernir la voz de Dios y en seguirla con fidelidad, y cómo Dios lo fue usando a Elías con gran poder, haciendo milagros como multiplicar la harina y el aceite, que nos va a señalar y a recordar a Jesús en la multiplicación de los panes, o volviendo a traer a esta vida al hijo de la viuda de Sarepta, como uno de los mensajes. Justamente este es un episodio, como nos hacía recordar uno de los mensajes a los que se alude en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va a recordar este episodio, cuando Elías va a la viuda de Sarepta, bueno, obviamente porque Dios se lo había mandado. Ahora vamos a adentrarnos en otro episodio que es muy importante en la vida de Elías, como estaba contando antes de la canción. Bueno, Elías aparece en un momento de mucha idolatría. Él tiene que salir a confrontar a este rey, Ahab, y tiene que salir a confrontar a la esposa, que es Jezabel. A lo largo del capítulo 18, incluso se nos dice que Jezabel había mandado asesinar profetas de Dios. En estos pasajes se va a hacer referencia a profetas de Baal, ¿no? Que era un ídolo de ese tiempo, un falso dios. Y justamente Jezabel, que impulsaba la idolatría a Baal, mandó asesinar los profetas de Dios, ¿no? Entonces también, como decimos siempre, vemos que grandes personajes bíblicos no la tuvieron fácil, se manifiestan así con mucho poder, con mucha fe, pero ante entornos muy adversos. Y Elías no solo va a ser usado para confrontar al rey y a su esposa Jezabel, sino que también va a confrontar a todos estos profetas falsos, ¿no? A estos brujos serían, que los junta a todos. Es un episodio tremendo que está narrado en el capítulo 18, o sea, en el capítulo siguiente al que estábamos, y tenemos que ir a partir de el versículo 20. Entonces vamos a ir capítulo 18 del primer libro de los Reyes, versículo 20. Entonces aquí va a decir: Ahab, que era el rey, mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas sobre el monte Carmelo.
Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra, ¿no? Entonces Elías confronta y, bueno, muestra que no se puede estar a dos aguas o a medias tintas, como diríamos hoy, sino que la vida espiritual nos exige esta entrega, este compromiso, ¿no? Jesús luego va a decir: el que no recoge conmigo desparrama, o Jesús va a decir: el que no está conmigo está contra mí. Y acá Elías dice: o siguen a Dios o siguen a Baal, no hay término medio. Entonces él viene con esta valentía, con esta decisión de confrontar, y no solo con la palabra, porque después lo va a demostrar con hechos, con señales, con prodigios. Con prodigios después va a traer evidencia de que Dios es el único, de que Dios es el verdadero, ¿no? Por eso también siempre en este programa hablamos mucho de las señales, de los prodigios, como hablamos mucho en Pentecostés, en torno a Hechos de los Apóstoles, o en tantos personajes que vamos viendo, como vimos a Esteban, como vimos a San Pablo, como vemos ahora a Elías. Bueno, también es importante la señal que ahora la va a hacer Elías, justamente no solo confrontando la palabra, sino demostrándolo con los hechos. Entonces dice en el versículo 22: luego Elías dijo al pueblo: como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Entonces va a decir: traigamos 2 novillos, que ellos elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo, lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Vemos incluso que Elías les deja a ellos elegir, o sea, como que se está sobrando, y vemos que tiene demasiada fe, demasiada confianza en lo que iba a suceder. Le va a decir en el versículo 24: sí, ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviándome fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: respóndenos, Baal. Pero no se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera. Mientras tanto danzaban junto al altar que habían hecho, ¿no? Estaban haciendo sus invocaciones, danzaban junto al altar. Bueno, como hoy en día hay manifestaciones de este estilo y de idolatría, de brujería. Al mediodía Elías empezó a burlarse de ellos diciendo: griten bien fuerte, porque es un dios, pero estará ocupado o ausente, o se habrá ido de viaje, a lo mejor está dormido y se despierta. Ellos gritaron a voz en cuello y según su costumbre se hacían incisiones con cuchillos y punzones, se cortaban hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía se entregaron al delirio profético, al trance, digamos, hasta la hora en que se ofrece la oblación, pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él y él restauró el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra, diciéndole: te llamarás Israel. Y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una zanja como un surco para 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Después dijo: llenen de agua 4 cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Justamente está complicando más lo que va a pasar, ¿no? Porque lo que se tendría que prender fuego, él lo está mojando, ¿no? Como para mostrar todavía
de manera más fuerte y más gráfica el poder de Dios. Así lo hicieron, él añadió otra vez, lo hicieron por segunda vez y él insistió una vez más, lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Entonces cayó el fuego del Señor, abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Bueno, un momento muy fuerte, un momento donde se manifiesta el poder y la gloria de Dios, y es muy claro que Elías lo está haciendo para la gloria de Dios, ¿no? Como él dice en voz alta: esto lo hago para que se sepa que tú eres Dios, que tú tienes el poder, que yo soy tu servidor. O sea, él le está dejando en claro, esto no se está haciendo por mi fuerza, sino que él va a decir: esto lo está haciendo Dios, yo con esto estoy sirviendo a Dios y quiero mostrar que Dios es el único, es el verdadero, y Dios lo respalda y lo hace de una manera impresionante. También vemos en todos estos casos donde personas son muy usadas por Dios, cómo se da esta humildad, esta clave de dependencia, de servicio, de vivir para la gloria de Dios, donde siempre está claro que la gloria es para Dios y que no es la fuerza sola de la persona, sino que es Dios que está obrando, manifestando estas señales, y siempre todo esto también trae un fruto, como en Hechos de los Apóstoles o en la vida de Jesús vemos que a través de los signos, de las señales, las personas creían, las personas se acercaban. Bueno, aquí dice que luego de este acontecimiento tremendo, dice: al ver esto todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Todo el pueblo reconoce a través del testimonio de Elías, de la palabra y de la señal de todo el pack, digamos. A través de todo esto reconocen que Él es Dios. Por eso la figura de Elías es muy importante, y hoy también se hace importante justamente para volver a la fe en el Dios único, en el Dios vivo y en el Dios verdadero. Así que bueno, que esta palabra nos esté inspirando, que esta palabra nos esté desafiando a que podamos ser personas que sepamos testimoniar a Dios con fe, con confianza, con seguridad, con valentía, que seguro que eso va a traer el respaldo de Dios. Así como Dios respaldó a Elías en su entrega, seguro que si nosotros somos así de valientes, de sueltos para aventurarnos en vivir el Evangelio, Dios respalda, ¿no? Como cuando uno tiene que orar por alguien o decir una palabra, bueno, hay que animarse, hay que sacarse el miedo, hay que vencer el que dirán, y bueno, cuando uno se larga y después Dios respalda, qué lindo, ¿no? Qué lindo todos esos frutos que bueno, nos van enseñando, nos van ayudando a crecer. Bueno, vamos a seguir ahora con otra canción, y los sigo invitando a mandar mensajes, sobre todo ahora en clave de las intenciones. Vamos a tener un bloque más donde vamos a dar algo más del profeta Elías, y luego ya vamos a estar cerrando con la oración. Así que los invito a que puedan estar enviando sus mensajes con las intenciones de oración, familiares, seres queridos, bueno, cualquier situación por la que quieran orar, interceder juntos como familia, como comunidad que somos. Bueno, manden esos mensajes. 095-860-333, 095-860-333. Nos vamos entonces con otra canción. Seguimos con este programa sobrenatural. Estamos dando la vida del profeta Elías, donde vimos esta irrupción de manera
muy fuerte con el poder de Dios, y justamente nos detuvimos en este impacto de radicalidad donde Elías fue capaz de confrontar al pueblo, a los brujos, los profetas de Baal, donde fue capaz de confrontar al rey, a la esposa del rey, a Jezabel, donde él dijo o es Dios o es Baal, donde dijo no se puede estar a medias tintas, no se puede estar a dos aguas, no se puede estar con un pie en cada lado, ¿no? Cosas que Jesús luego va a decir en el Nuevo Testamento, como decíamos. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. Jesús dijo: el que no recoge conmigo desparrama. O sea, hay una claridad a lo largo de la palabra que a Dios hay que entregarle todo. Bueno, es muy clara la palabra: amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente. O sea, no se puede estar a medias tintas. Y Elías no solo tiene esta valentía de decirlo con la palabra, sino que además tiene esta audacia, obviamente en el poder de Dios, de mostrarlo con evidencia, ¿no? Con señales, como hace tantas personas a lo largo de la Escritura. Vemos en Hechos de los Apóstoles, como hemos dicho, como hacía el propio Jesús. Sin duda hay una evidencia, hay una demostración, hay una manifestación del poder de Dios que lleva nada más y nada menos a que el pueblo justamente se humilla, reconozca. O sea, ellos se postran, se humillan, porque dicen: la macaneamos, o sea, estábamos mal. Van a decir: Elías tenía razón, Dios es el único. Entonces se postran y lo reconocen: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y es impresionante y es sumamente vigente que hoy nuevos Elías sean suscitados por Dios justamente a volver a traer a la fe verdadera a tantas personas que andan desviadas. Hoy lamentablemente también hay una variedad muy grande de opciones espirituales que no tienen nada que ver con Dios. Obviamente nosotros purificarnos en centrarnos en Dios y después con nuestras vidas, nuestros testimonios, tratar de testimoniar y no solo con la palabra, sino también con nuestros gestos, con nuestra oración, con las señales, para que más gente pueda conocer a Dios, que pueda entregarle su corazón, que pueda entregarle su vida, que pueda también disfrutar y compartir este tesoro tan grande que es nuestra fe. Así que estuvimos justamente y vamos ahora a culminar en este espacio que nos queda, un esbozo del profeta Elías, que, como decíamos, está narrada su vida en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes y a comienzo del segundo. Después vimos también que se hacían referencias en el Nuevo Testamento, que fue la pregunta a la audiencia, que nos siguieron llegando respuestas, ¿no? También nos escribió recientemente Alba de Barros Blancos, que nos nombraba justamente el episodio de la Transfiguración. Y siguen llegando también más mensajes con intenciones, ¿no? Ya en breve vamos a estar teniendo el momento de la oración juntos. Así que tienen ahora este tiempo todavía. Están a tiempo de mandarnos intenciones para el momento de oración al 095-860-333. Vamos a ver unas pinceladas del capítulo 19 del primer libro de los Reyes, ¿no? Comenzamos en el 17, vimos un poco el 18 y ahora viene el 19. Entonces, Elías viene justamente de haber confrontado a todos estos brujos, a los profetas de Baal, y también, los elimina, digámoslo así. Y ¿qué pasa? Que Jezabel, que era la esposa del rey Ahab, que eran pro idolatría, pro Baal, pro todas estas cosas, se recontra enoja y
le manda a decir a Elías que lo va a salir a buscar para matarlo. Entonces, Elías justamente en este momento, él se asusta y huye, se asusta y se escapa. Este momento es importante verlo y después de haber visto todas estas cosas grandiosas, donde recordemos, multiplicó alimentos, donde volvió a traer a la vida un niño, donde hizo caer fuego del cielo, donde cerró los cielos para que no lloviera y los volvió a abrir para que vuelva a llover. Recordemos a Jesús también, por ejemplo, calmando la tempestad, ¿no? Todas estas cosas tan sobrenaturales. Es bueno ver ahora que Elías es alguien como nosotros, ¿no? Como dice la palabra, sujeto a pasiones, o sea, es uno como nosotros. También en su momento tuvo un momento de debilidad donde se asustó y huyó. Entonces está bueno ver esto, que está en el capítulo 19, el primer libro de Reyes, para decir, sí, es verdad, Elías era alguien normal, solo que tenía una comunión con Dios tan grande que podía hacer todas estas cosas, pero en definitiva era alguien como nosotros, que eso es importante, porque que estas cosas tan grandes no nos alejen, en el sentido de decir, yo nunca voy a poder, no. Al contrario, estas cosas tienen que llevarnos a decir, si Elías pudo, yo también podría, ¿no? Entonces Elías, tuvo un momento de miedo, lo iban a matar y no salió valientemente a confrontar en el poder de Dios, sino que huyó. Y Dios no lo va a corregir en este sentido, Dios no lo va, entre comillas, a rezongar, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, en este momento que él huye, dice la palabra, ¿no? En el versículo 5, que en un momento que después de toda esta huida, se acostó, dice, y quedó dormido bajo la retama. Y dice, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Entonces vemos cómo Dios es paciente, es comprensivo. Dios no va a salir a decirle qué estás haciendo acá, por qué huís, no le va a reprochar una falta de fe o de confianza, no, todo lo contrario. Dios lo cuida, Dios lo alimenta, Dios le va a proveer y justamente lo anima a volverse a levantar, ¿no? Él tuvo un momento de debilidad, un momento donde, como dice en el versículo anterior que no leí, hasta se deseó la muerte, pero Dios justamente lo anima a volver a levantarse, a volver a seguir. Y eso está bueno también que sepamos que en momentos de debilidad Dios nos anima a volver a levantarnos, a empezar de vuelta, a empezar con fuerzas nuevas. Dios no solo lo anima a volver a levantarse con nuevas fuerzas, sino que le provee el alimento necesario, o sea que le otorga, le da esas fuerzas en definitiva, ¿no? En esta narración así concreta, en el fondo está diciendo Dios le está dando la fuerza para que él se vuelva a levantar. Y justamente después de este episodio es que se va a dar ese momento emblemático donde Elías se mete en la cueva, donde tiene ese encuentro con Dios, donde escucha la voz de Dios en la brisa, en el susurro suave, o sea, un momento de revelación muy fuerte y emblemático que seguro conocemos porque es de las cosas más conocidas de la vida de Elías, y justamente este momento viene después de que Dios lo vuelve a levantar, ¿no? En esta nueva oportunidad, digámoslo así. Y eso también nos deja un momento de esperanza, un mensaje de esperanza, ¿no?
que nosotros ojalá digamos, bueno, yo quiero que Dios me levante, que Dios me dé fuerzas, para que también hoy pueda ser un Elías en medio de mis seres queridos, en medio de la gente que me rodea, que yo pueda llevar a la fe del Dios único, del Dios verdadero, que pueda llegar a la fe en Jesucristo, en el Evangelio. Y bueno, dejemos esto resonar en nuestro corazón, estas palabras, sigamos leyendo luego estos textos bíblicos. Son esbozos que hacemos en el programa, pero bueno, podemos seguir alimentándonos largamente en nuestros hogares, en tantos textos bíblicos tan lindos. Y bueno, llega entonces el momento de la oración. Los voy a invitar a ponerse a la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento aquí en tu presencia, por este programa donde nos hemos alimentado de tu palabra. Tú eres, Señor, nuestro alimento. De manera especial te damos gracias porque tú nos cuidas, porque tú eres providente, porque tú nos vuelves a levantar. Queremos recibir de ti hoy esas fuerzas nuevas que nos hagan testigos tuyos en medio de la gente que nos rodea, que podamos dar testimonio con palabras, con gestos, que seamos también audaces para manifestar, Señor, tu presencia con signos, con evidencias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos respaldas cuando tenemos esa audacia de confiar en ti en maneras tan grandes y nos entregamos, nos ofrecemos a ti, Señor, para que nos uses nuestras mentes, nuestro corazón, toda nuestra vida. Te entregamos, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos. Intercedemos juntos como comunidad, también junto a la Virgen María, nuestra Madre, por tantas intenciones que tenemos en nuestro corazón. Te presentamos, Señor, te presentamos la salud de Jacqueline. Así, Señor, como también te pedimos por Diego, por Michael y por Manuel. Que la gloria sea para ti y que tu presencia nos inunde, nos renueve. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, sus hogares y familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este programa sobrenatural y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas.